El motivo de la presentación de este estudio es un estudio que elaboramos en los servicios, en el gabinete técnico de UGT. Cada semestre hacemos una visión global de lo que es el mercado de trabajo para ver realmente en grandes trazos cómo va evolucionando y obtener una serie de conclusiones al objeto de adaptar las medidas propositivas que tenemos que plantear en el sindicato y sobre todo a nivel del diálogo social con el Gobierno. En este sentido, lo que nos planteamos en UGT actualmente, y es que, bueno, tal y como viene, por ejemplo, de reconocer ayer el ministro Montoro, cuando daba una serie de argumentos para defender la oportunidad de esa amnistía fiscal cuando la hizo en el año 2012, pues argumenta una serie de circunstancias en las cuales estaba España en esos momentos prácticamente próxima al rescate, según sus propias palabras, pero que en UGT nos provoca el preguntarnos o preguntarle al Gobierno cuánto cree que va a durar esa situación excepcional. Es decir, se adoptaron por parte del Gobierno una serie de medidas muy extraordinarias en esas circunstancias especiales de proximidad a un rescate económico de España, pero que hoy por hoy, años después, en 2017, son medidas que se mantienen, que crearon una serie de circunstancias de desigualdad y desequilibrio en nuestro mercado de trabajo y que hoy por hoy las siguen creando del mismo modo como son colectivos que van quedando marginados de la recuperación económica, como es el caso de las mujeres, de los jóvenes o de los mayores de 50 años. Lo que decimos en UGT es que simplemente con la recuperación del empleo no se va a recuperar el mercado laboral, son necesarias políticas activas. Y en ese sentido, pues vemos que el Gobierno comienza tímidamente a reconocer lo que decimos en UGT, puesto que ayer, sin ir más lejos, el secretario de Estado para el Empleo reconocía que eran necesarias medidas para fomentar la empleabilidad de los mayores de 50 años, cuestiones que desde luego le hemos propuesto desde UGT en la mesa del diálogo social y que parece reconocer el secretario de Estado para el Empleo. Y es que este colectivo nos da la imagen más clara de lo que sigue pasando en nuestro mercado de trabajo, ya que es el colectivo que recibió todo el cambio de empleo estable y con derecho con motivo de la reforma laboral que se produjo a empleo precario y barato. Eso sigue pasando en nuestro mercado de trabajo, se destruyen anualmente 650.000 empleos estables y con derecho que se cambian por empleos precarios y baratos y que siguen aumentando, como siguen aumentando las tasas de pobreza y desigualdad en nuestro país. Pues bien, paso la palabra al compañero Alberto del Pozo, que es el responsable de nuestro gabinete técnico, que ha elaborado el informe y que os va a presentar la parte analítica del mismo. Voy a hacer un breve repaso porque disponen ya del documento. Es una actualización, como ha explicado Mari Carmen, de un documento que realizamos periódicamente cada 6 meses porque pensamos que es necesario disponer de una foto fija cada cierto tiempo del mercado laboral para ver si persisten determinados problemas estructurales que tiene el mercado laboral y sobre todo para realizar un diagnóstico adecuado que permita a su vez pasar a las políticas más eficaces para solucionar esos problemas. Lo hemos estructurado en este caso en 7 apartados y muy brevemente voy a explicar qué pensamos que cabe destacar de cada uno de ellos. Lo primero que hay que focalizar, lo primero que hay que decir es que estamos en una situación de crecimiento económico, esto es indudable, llevamos 3 años de crecimiento económico desde 2014, un crecimiento económico que, como suele suceder en todas las etapas expansivas de la economía española, se traslada de manera muy intensa a creación de empleo. Pero también, como suele suceder en todas estas etapas, esa creación de empleo es una creación de empleo de baja calidad, sobre todo temporal, y eso hace que la productividad española sea baja en los momentos de expansión. La productividad española es lo que los economistas denominamos contracíclica, es decir, cuando aumenta el crecimiento económico, la productividad es muy reducida. Cuando se producen fases de recesión económica y de destrucción de empleo, la productividad aumenta mucho porque se destruye más empleo que se reduce la tasa de aumento de la tasa de PIB. Esto se ve muy bien ahora
porque en esta curva que relaciona PIB y empleo, la diferencia sería la productividad. Vemos cómo bueno, pues en los primeros años de la salida de la crisis estaba en torno a nada, prácticamente 1 a 3 décimas. Ahora estamos en una situación en que la productividad crece 7 décimas. Es decir, es un crecimiento muy bajo de la productividad porque se crea empleo de baja calidad. Seguimos teniendo, por tanto, una crisis de empleo a pesar de que el PIB aumenta y de que llevamos 3 años en una fase de expansión. Esto significa que la temporalidad en nuestro país sigue siendo un problema estructural como lo ha sido desde mediados de los años 80 del siglo pasado. Se sigue creando más empleo temporal que indefinido y esto está haciendo que la tasa de temporalidad aumente. Esta gráfica lo que representa es la media de los 4 últimos trimestres de la tasa de temporalidad. Hacemos la media de los 4 trimestres para eliminar los posibles picos o variaciones puntuales que responden a cuestiones estacionales del mercado laboral. Al realizar la media se lima esos picos estacionales y lo que vemos es cómo a partir de mediados de 2014 la tasa de temporalidad aumenta continuamente. Es decir, es una característica de nuestro modelo laboral y lo que nos dice es que en esta fase expansiva estamos repitiendo los mismos errores que hemos repetido en todas las fases expansivas anteriores de nuestra economía. El empleo que se crea es básicamente temporal y de mala calidad. Quizá el rasgo más característico de esta nueva fase es que antes teníamos una dualidad en el mercado laboral entre indefinidos temporales, la mala calidad estaba muy centrada en que se creaba empleo temporal. Ahora lo que sucede es que las reformas laborales y sobre todo la de 2012 han hecho que la precariedad sea generalizada. No se ciñe a muchos temporales, pocos indefinidos, sino que se ha extendido a distintos ámbitos del mercado laboral. Por ejemplo, al empleo a tiempo parcial. El empleo a tiempo parcial se ha enquistado en nuestra economía como uno de los focos de precariedad más nítidos de nuestro mercado laboral, porque es un empleo a tiempo parcial esencialmente involuntario. Las personas no encuentran un empleo a tiempo completo y, por tanto, se tienen que colocar a un tiempo parcial que, además, es un tiempo parcial muy precario porque asume la realización de muchas horas extraordinarias, la mayoría de ellas no pagadas. También se aprecia en que ha aumentado mucho la duración de los contratos menores de 7 días. Este es un problema que ha señalado la Comisión Europea y otros organismos internacionales porque resulta llamativo que 1 de cada 4 contratos sea menor de 7 días de duración. Y también se aprecia, por ejemplo, en el porcentaje de contratos a tiempo parcial, no ya sobre el total, sino los indefinidos. Cuando se habla de que se crea empleo indefinido, es que hay que tener en cuenta que prácticamente 4 de cada 10 empleos indefinidos son a tiempo parcial también. No solamente se crea empleo precario, sino que es que el desempleo, que se está reduciendo, lógicamente, porque la creación, el aumento del PIB, el crecimiento de la economía, produce una reducción del desempleo, pero es el desempleo que se está creando, el desempleo que se está reduciendo no está afectando como debería a la parte más estructural del desempleo, que es el paro de larga duración. El paro de larga duración está enquistado en nuestra economía y aunque se ha reducido muy poco en los últimos tiempos. Además, se reduce el desempleo porque está cayendo la población activa y algo que es muy preocupante, está cayendo sobre todo entre la población joven. Son los jóvenes los que se están marchando del mercado laboral, bien porque emigran, bien porque vuelven a los estudios, bien porque se desaniman y pasan a realizar otro tipo de actividades y pasan a ser inactivos. Pero, como decía, sobre todo es el desempleo estructural el que persiste y, como comentaba Mari Carmen, está afectando sobre todo no en términos cuantitativos, sino de manera más cualitativa a las personas que tienen más dificultades para salir del mercado laboral, que son los mayores de 45 años o mayores de 50 años. Las políticas activas han perdido mucho peso, han perdido mucha inversión en los últimos años.
vemos que en 2017, aunque ha aumentado levemente en los últimos años, pero seguimos teniendo un déficit muy importante respecto al año 2011, que fue cuando alcanzaron su pico. Es decir, hemos tenido muchos más parados y, sin embargo, tenemos mucho dinero para realizar políticas activas que, además, no son eficaces porque se dedican básicamente al incentivo a los contratos, que es una política que tiene muy poca eficacia. Y a su vez ha caído la tasa de cobertura drásticamente. Esto es una de las causas por las cuales ha aumentado la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Y otra de las causas por las que ha aumentado, la desigualdad y la pobreza en nuestro país es la fuerte devaluación salarial que se ha producido. Los asalariados han perdido en los últimos años 5,4 puntos de poder adquisitivo desde el año 2009, pero sobre todo han perdido aquellos que desempeñan trabajos peor remunerados, los que tienen unos trabajos, unas ocupaciones menos cualificadas, con menor productividad y que conllevan peores empleos. También se centran aquí todos aquellos que desempeñan trabajos a tiempo parcial. En la situación actual vemos que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo. Esta es una situación realmente anómala, que con un crecimiento económico cercano al 3% los salarios sigan perdiendo poder adquisitivo es algo que en la historia de nuestro país se produce muy pocas veces. Y lo que es peor es que parece que para el año 2017, de seguir así y de no rectificar los empresarios en la posición que están manteniendo en la negociación salarial, esto puede derivar en una situación realmente extraña en la evolución de nuestra economía. Si en el año 2017 los salarios perdieran poder de compra, como están perdiendo ahora, 1,4 puntos de poder de compra, que es la diferencia entre el aumento salarial medio ahora mismo del 1,3 en los convenios y la inflación media anual del 2,7 en lo que llevamos de año, si se concretara esta pérdida salarial, en etapas de crecimiento económico o en años de crecimiento económico que se registren pérdidas de poder adquisitivo salarial, solamente ha pasado desde el año 1986 un año, que es en el año 2008. El año 2008 fue el año en el que constatamos que estábamos entrando en una profunda recesión y, por tanto, las circunstancias fueron muy diferentes. Ahora es todo lo contrario, venimos de 3 años de crecimiento y se plantea que en los próximos años seguirá la fase expansiva. Por tanto, esto denota que realmente existe una falta de coordinación entre los aumentos salariales que se están registrando en los convenios y la evolución económica. No sería admisible que en un año de crecimiento económico como el actual se siguieran trasladando aumentos de beneficios y no aumentos salariales. Por eso los sindicatos proponemos un aumento salarial que va en una franja entre el 1,8 y el 3%, incluyendo cláusulas de revisión. Todo lo que sea aumentos salariales que estén fuera del entorno del 2%, por debajo de ese entorno, probablemente supondrán pérdidas de poder adquisitivo. Se plantea que el IPC medio para el año 2017, las estimaciones lo sitúan en torno al 2%. Por tanto, ese debería ser aproximadamente el suelo de subida salarial para que los asalariados no pierdan poder adquisitivo. Esta pérdida salarial ha determinado que se ha producido un fortísimo trasvase de rentas desde el año 2008 de las retribuciones de los asalariados a los beneficios empresariales, a los excedentes empresariales. Desde el año 2008 las rentas de los asalariados han caído en más de 33.000 millones de euros, mientras que los excedentes empresariales han aumentado en casi 8.000 millones. Esto quiere decir que los asalariados han pagado parte de la crisis económica de su bolsillo y han sufragado la reducción del endeudamiento, del fortísimo endeudamiento que tenían las empresas en esa etapa de crisis. Lo normal es que en la fase de crecimiento económico esto volviera a la normalidad y los asalariados recibieran también el fruto de ese crecimiento económico en forma de ganancias de poder adquisitivo y, por supuesto, también en forma de aumento del empleo, de un empleo de calidad que permita llegar a fin de mes en condiciones dignas. Este informe hemos focalizado sobre la situación de la mujer porque se ve muy claramente cómo, del mismo modo que en la fase de crisis las mujeres
mejoraron estadísticamente su situación relativa respecto a la de los hombres, porque los hombres fueron más perjudicados por la crisis, porque esta afectó sobre todo a ocupaciones muy masculinizadas, por ejemplo en el sector de la construcción. Ahora se ve también que en la salida de la crisis son los hombres los que están beneficiando en mayor medida de esta creación de empleo y, por tanto, las estadísticas están volviendo a reflejar un aumento de las desigualdades entre hombres y mujeres. En concreto, se ve en la tasa de paro muy gráficamente cómo en la fase expansión, en la fase anterior de expansión, bueno, pues se iba recuperando poco a poco, se iba reduciendo el gap de tasa de paro entre hombres y mujeres, cómo la crisis hizo que esta diferencia se redujera drásticamente en negativo, porque aumentaron el desempleo, tanto hombres como mujeres, pero aumentó mucho más el desempleo de los hombres. Cómo esto ha sido así, han ido de la mano ambas tasas de paro hasta finales de 2013, y cómo ahora otra vez la tasa de paro de los hombres vuelve a reducirse de manera más rápida que la de las mujeres. Es decir, si no se toman medidas para corregir las desigualdades intrínsecas de nuestro mercado laboral, es muy probable que volvamos a ampliar todas las diferencias relativas y todas las discriminaciones que están sufriendo las mujeres en el mercado laboral. También la brecha salarial se aprecia cómo se mantiene en niveles muy elevados, 23,3%, y cómo afectan más sobre todo a los percentiles que tienen menos retribuciones, menos ingresos. Esto es así porque la mujer sigue desempeñando la mayor parte de los trabajos a tiempo parcial, que lógicamente al tener menos horas de trabajo reciben sueldos inferiores y por tanto se concentran en esta parte, en este percentil del 10% que cobran menos retribuciones. Las mujeres desempeñan todavía más del 70% de los empleos a tiempo parcial de nuestro país. Todo esto, como decíamos, la ausencia de políticas activas efectivas, la caída de la tasa de cobertura, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la generalización de las condiciones de precariedad laboral han generado un aumento de las desigualdades y de la pobreza en nuestro país, que ha sido destacado de manera unánime por todos los informes de los organismos internacionales que están realizando sobre nuestro país: Fondo Monetario, OCDE, Comisión Europea. Es decir, nuestro país tiene un problema grave de pobreza y de desigualdades que no se está corrigiendo solo por el crecimiento económico y que no se va a corregir si no se adoptan medidas específicas para atacar este tipo de problemas. En esta gráfica se ve claramente la tasa de riesgo de pobreza y de exclusión social de las personas que están en situación de desempleo, cómo ha aumentado desde el año 2008 la tasa de riesgo de pobreza del 31% al 48,5%. Es decir, prácticamente la mitad de las personas en situación de desempleo en nuestro país están en unas condiciones de riesgo de pobreza. Y cómo ha aumentado, si incluimos las situaciones de exclusión social, han pasado del 42% al prácticamente 63%. Es decir, 6 de cada 10 desempleados están o bien en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. Bueno, evidentemente, esta generalización de la precariedad laboral y este aumento de las situaciones de pobreza han tenido mucho que ver, o han tenido una responsabilidad muy importante las reformas laborales y, sobre todo, como decía, la de 2012, porque desmanteló la negociación colectiva desequilibrando el poder a favor de los empresarios, con lo cual las condiciones laborales de los trabajadores han empeorado, porque indujo unas condiciones propicias para que se produjera una fortísima devaluación salarial como se ha producido, y porque sobre todo lo que hace es impulsar la precariedad en el empleo, es decir, promueve la creación de empleo precario en lugar de empleo de calidad. Ese conjunto de situaciones provocadas por la reforma laboral de 2012 lo que ha hecho es generar un empleo que es un empleo precario y un empleo que no cumple con las condiciones mínimas para salir de las situaciones de pobreza. Bueno, este sería un resumen del documento. Gracias, Alberto. Hola. En definitiva, y por pasar un poco a la parte propositiva de lo que decimos en UGT, pues en UGT, insisto, le pedimos al Gobierno que ponga fin a las políticas que puso en marcha en esa situación tan extraordinaria que se dio en el momento
puntual del riesgo de rescate de España, que ponga fin a esas políticas, que revierta las políticas que han producido no solo recortes, sino sobre todo colectivos dejados al margen de la recuperación, como ya se está viendo, colectivos que están sufriendo especialmente la desigualdad, como son los jóvenes, las mujeres, los mayores de 50 años, y para ello es necesario que se deroguen las reformas laborales, las dos, especialmente la de 2012, pero además es necesario que se apueste decididamente por las políticas activas. Son necesarias políticas activas más que nunca para sacar a esos colectivos de la desigualdad y de la precariedad. Y en concreto pues son necesarios, como decimos, un plan de choque por el empleo con medidas específicas, con planes específicos para mujeres, para mayores de 50 y para jóvenes, un plan de empleo para jóvenes, no solo lo que es la garantía juvenil. Y es necesario, en concreto, que se dote a los servicios públicos de empleo. Sería muy urgente que en este país se pudiera evaluar y diagnosticar a todos los desempleados que están actualmente en desempleo, incluso la mitad de ellos o más en desempleo de larga duración, para poder establecer la verdadera causa del por qué están en desempleo y las posibilidades de empleabilidad de cada uno de ellos. Sería necesario, además, que se recuperaran los orientadores laborales, algo que el Gobierno despidió, nada más que llegó al Gobierno en 2012, despidió a más de 3.000 orientadores laborales. Habría que recuperarlos para que se pudieran establecer itinerarios personalizados de formación, cualificación y de inserción laboral. Es necesario que se hable en este país de los resultados de la inserción laboral, que se evalúe esa inserción laboral, porque hay que recuperar cada vez más a personas que van cayendo en el efecto desánimo, y ahí están las tasas de inactividad que crecen de manera continua, porque el Gobierno tiene que llegar a la conclusión, a lo que hemos concluido en UGT. Este país no puede ser sostenible si, por mucho que siga creciendo el PIB, la pobreza y la desigualdad siguen creciendo casi al 28%. Este país no es sostenible en esos términos y es necesario que el Gobierno ponga fin a todas esas políticas. Pues